Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensando Español, el podcast donde exploramos el apasionante mundo del español. Hoy tenemos un programa especial en el que vamos a analizar dos noticias importantes que están dando de qué hablar. Prepárense para sumergirse en el idioma y estar al tanto de lo que sucede. Empecemos por la primera noticia que ha captado la atención de todos. Se trata del extraño caso de los canales de Venecia que han sido teñidos de verde en la mañana del domingo. El agua del Gran Canal de Venecia, cerca del puente de Rialto, se ha teñido de verde fluorescente sin una causa conocida hasta el momento. El delegado del gobierno italiano convocó una reunión urgente para abordar este incidente. La mancha verde brillante se extendió por los canales venecianos después del inicio del Bonga Longa, una regata que se celebra anualmente en la ciudad. Según informes, el colorante no parece ser tóxico y podría estar relacionado con uno de los líquidos utilizados para detectar fugas o en la espeleología. La Agencia de Protección para el Ambiente de Veneto está realizando análisis para determinar la composición del líquido. Aunque ningún grupo ha reivindicado la acción, se ha descartado la participación de los activistas ecológicos de última generación, quienes recientemente realizaron protestas arrojando pintura negra en la Fontana de Trevi de Roma y otros sitios como una manera de llamar la atención sobre el cambio climático. Muy bien, y aquí tenían la primera noticia de nuestro episodio. Algunas palabras interesantes que encontramos en la noticia son: convocó. Esta palabra hace referencia a la acción de convocar o llamar o reunir personas para un propósito específico. En el contexto de la noticia, significa que el delegado del gobierno italiano organizó o citó a una reunión urgente para abordar el tema del agua teñida de verde en el Gran Canal de Venecia. Regata. Se refiere a una competición o carrera de embarcaciones, generalmente de vela o remo, que se lleva a cabo en un cuerpo de agua como un río, un lago o un mar. En la noticia, la Bogalonga es una regata anual que se celebra en Venecia desde 1974. Espeleología es la actividad que consiste en explorar y estudiar las cuevas y cavernas. Los espeleólogos se dedican a investigar y recorrer estos entornos subterráneos con el fin de estudiar su formación geológica, la fauna y flora que los habitan, así como para realizar investigaciones científicas. Arrojando es la forma verbal del verbo arrojar, que significa lanzar o tirar algo con fuerza en una dirección determinada. En el contexto mencionado, los activistas ecológicos arrojaron pintura negra en la Fontana de Trevi de Roma y otros lugares como una forma de protesta contra la falta de atención al cambio climático. Sigamos con la segunda noticia que ha causado revuelo en el mundo: la tercera elección de Tayyip Erdogan como presidente de Turquía. Recep Tayyip Erdogan ha sido reelegido como presidente de Turquía por tercera vez. Su victoria no fue fácil, ya que enfrenta desafíos significativos como una crisis económica, alta inflación y terremotos recientes. Turquía también desempeña un papel clave en la geopolítica, participando en conflictos en Libia y Siria y actuando como mediador entre Rusia y Ucrania. Bien, amigos, ahora algunas de las palabras más interesantes que encontramos en esta noticia son desempeñar, que hace referencia a llevar a cabo una función, un rol o una tarea en un determinado contexto. En el contexto mencionado de la noticia, desempeñar se refiere a la participación o el rol que Turquía tiene en los conflictos de Libia y Siria. Mediador es una persona o entidad que actúa como intermediario imparcial en la resolución de conflictos o disputas entre dos o más partes. En este caso se refiere al papel que Turquía juega
al intentar mediar entre Ucrania y Rusia. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. La inflación reduce el poder adquisitivo de la moneda, lo que significa que cada unidad de dinero puede comprar menos bienes y servicios. En el contexto mencionado se señala que Turquía enfrenta una alta inflación, lo que representa un desafío económico para el país. Recuerden que el objetivo principal de Pensando Español es aprender el idioma mientras nos mantenemos informados. Si desean profundizar en algún aspecto mencionado en este episodio, no duden en visitar nuestras redes sociales para obtener recursos adicionales. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayan disfrutado del programa y que continúen aprendiendo y explorando el fascinante mundo del español. Hasta la próxima.